Estimados, buenas noches. He decidido que la información que se les va a suministrar el día de hoy no sea por videoconferencia, sino que sea por un proceso de audio, de voz, teniendo en cuenta ello que en días anteriores se les suministró esta presentación denominada hoy en particular normas de conflicto y factores de conexión, y que lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente repasar y adentrarnos en el tema de factores de conexión conforme a la planificación que se les ha presentado. Para determinar claramente, y esto a manera de hacer un repaso, cuáles son las normas de conflicto de leyes, es imprescindible saber que en el derecho internacional privado operan dos métodos en particular. El método directo, que es el que consiste en regular las relaciones con las normas sustantivas o a través de las normas sustantivas. Para hacer un recordatorio, nosotros muchas veces escuchamos cuáles son las normas sustantivas o adjetivas. Las normas sustantivas son las que estatuyen derechos y deberes de los sujetos en su vida de relación social. Por ejemplo, las normas contenidas en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Tributario. Estas normas integran lo que se ha conocido como el derecho sustantivo. Las normas adjetivas regulan el desarrollo del proceso, o sea, la actividad jurisdiccional, a fin de obtener un pronunciamiento que ponga fin a un conflicto. Un ejemplo de ello son las normas procesales o las normas contempladas en los códigos de procedimiento. Entonces, volviendo justamente a ese método directo, está definido como el que regula las relaciones jurídicas a través de normas sustantivas. Tenemos un segundo, que es el método indirecto, y que consiste no precisamente en regular, sino en determinar la legislación que va a regir la materia o la resolución de un caso en concreto. Y en este último caso, en este último método indirecto, es a donde vemos representada nuestro contenido temático del día de hoy, que es la norma de conflicto o norma atributiva de conflicto. Cualquiera de las dos denominaciones es perfectamente viable. Entonces, la norma de conflicto, ¿qué es? Es aquella que determina la legislación aplicable a una relación jurídica de derecho internacional privado. Mejor aún, es la que va a determinar qué legislación se aplicará para la resolución de un caso en concreto. Su función claramente es escoger la legislación local o legislación extranjera que va, obviamente, a solucionar la litis o el conflicto como tal. Estas normas de conflicto, como ya también lo explicaba en una sesión anterior vía virtual, están divididas en dos tipos o se clasifica de dos formas: las normas unilaterales y las normas bilaterales. Las normas unilaterales son aquellas en las cuales se limita a ordenar la aplicación de la ley chilena. Es decir, son normas de aplicación inmediata y que simplemente nos remite a la legislación local. Muchos autores, entre ellos Mario Ramírez Necochea, dice que es una norma incompleta o imperfecta porque no determina la legislación aplicable a los bienes, sino solo a los que se encuentran en Chile. Pero ¿qué pasa con aquellos bienes que se encuentran en el exterior y que cuyas formalidades han sido establecidas en el exterior? Para eso son los factores de conexión y ya lo veremos mucho más adelante. Son interrogantes que vamos a ir absolviendo de a poco.
La norma unilateral la vemos claramente ubicada en el artículo 16 del Código Civil y reza: los bienes situados en Chile se rigen por la legislación chilena, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Es decir, tenemos dos elementos particulares en esta definición de norma unilateral, y es justamente la territorialidad, la nacionalidad y la unilateralidad de la norma como tal. Las normas de conflicto bilaterales, denominada entre otros por autores como Mario Ramírez Necochea, se consideran perfectas o completas, porque son aquellas que determinan la legislación aplicable, sea esta nacional o extranjera. Con las normas bilaterales está claramente la posibilidad de aplicar la legislación internacional. Muchas ocasiones esta norma bilateral se dice que es extraterritorialidad o es una norma que se extraterritorializa, para darme a entender. Esta diferencia claramente entre la norma unilateral y la norma bilateral nos muestra dos sistemas distintos para elegir la ley aplicable. Y obviamente están ligados a lo que conocemos de base como la norma de conflicto o norma atributiva. El dilema siempre será considerar o delimitar qué legislación se va a aplicar en un momento dado para la resolución de un asunto o caso en concreto. Si se aplican elementos nacionales o se aplican elementos internacionales. Hagamos un poco también de antecedentes. Siempre es bueno cuando estamos frente a esas clasificaciones hablar de antecedentes. ¿Quiénes son aquellos autores matriculados o que impulsan la visión de la norma unilateral? Ha sido defendida claramente por Schenel y Newman, en Alemania particularmente, por Niboyet en Francia y por Quadri, que también se ha visto matriculado con esta unilateralidad de la norma de conflicto en Italia. Estos autores basan primordialmente en que el ámbito de aplicación de una ley no puede ser establecido más que por los criterios del ordenamiento jurídico al cual pertenece y al que por consiguiente sería aplicar un elemento extranjero, atentar contra la soberanía de los estados. O sea, sería inmiscuirse en una soberanía, en este caso la soberanía chilena, incorporar un elemento extranjero. Entonces, es claramente una apreciación que tienen estos autores, pero que claramente no va encaminado a la tendencia del derecho internacional privado, que es justamente la aplicación de la bilateralidad o extraterritorialidad. Entonces, claramente es un análisis que intentaremos hacer, y ustedes también con el complemento de sus respectivas lecturas, que esta unilateralidad no nos beneficia, en tanto que la regla de conflicto bilateral produce siempre un énfasis o un encaminar al aspecto internacional de la relación jurídica. Y por eso es que puede establecerse no solo en el derecho interno, sino también en los tratados internacionales. En cambio, la norma unilateral no contempla la posibilidad de aplicación de una ley extranjera. El juez de ese estado solo aplicará su ley. Por consiguiente, la norma unilateral no lleva implícita aquella disociación. Entonces, sigamos con nuestro segundo tema, los factores de conexión. Ya nos vemos o ya nos escuchamos mejor.